Muy buenas tardes, estamos en el capítulo, en el programa número 47 del Almanaque de la Pardopedia. Es un programa que cada semana avanza un año en la historia del pop español. Por cierto, cuando acabemos con el pop español, si Dios lo quiere y la salud también, haremos lo mismo con el pop internacional. Y en lugar de salir Mecano, saldrán los Beatles, y en lugar de salir Vicky Larra, saldrá Madonna. Pero eso cuando lleguemos a cerrar este siglo, estamos en el año 86. Y como siempre vamos a empezar con unas pinceladas, unas pequeñas pinceladas de lo que sucedió ese año. Por ejemplo, murió el viejo profesor, el alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, un personaje muy peculiar. Decían que era capaz de escribir los bandos municipales en latín, con lo cual hubiera pasado lo mismo que ahora. Los escribes en castellano y tampoco te hace caso nadie. Entonces tenía la disculpa de que no lo entendías. Pero bueno, un personaje muy peculiar, había sido un noble opositor en los años franquistas, luego fue capaz de mantener la imagen, creó un partido político propio, el PSP, no tuvo mucha suerte, pero fue absorbido por el PSOE, que sí iba a mandar, y entonces le dieron el puesto de alcalde de Madrid, donde estuvo unos años y donde intentó congraciarse con la movida. Suya es la frase, vamos, la invitación a todos a fumar porros y cosas similares. Bueno, murió y, por cierto, el entierro fue un auténtico show. Yo creo que excesivo para un personaje humilde, un personaje corriente. Aquello parecía con una carroza con caballo negro. Lo organizó Pilar Miró, que sería directora general de televisión, era directora de cine. Y otro personaje que murió, también socialista, fue este que aparece en la fotografía, Olof Palme. Olof Palme era una figura en el socialismo europeo y era el primer ministro del gobierno sueco. Digo primer ministro y no presidente porque es una monarquía, igual que en España, y por lo tanto la máxima autoridad, el jefe de Estado, es el rey, y quien manda y quien gobierna de verdad es el primer ministro. Olof Palme fue asesinado con un par de disparos en mitad de una calle vulgar y corriente de Estocolmo, donde iba sin escolta, sin seguridad de ningún tipo, cosa que hacía todos los días. Es decir, uno de los grandes orgullos que tienen los suecos es que los suecos y otros países similares es que sus dirigentes viven en casas normales, hacen vida normal, no se esconden de nadie. Incluso utilizan sus propios coches. Voy a contar un pequeño detalle. En Suecia hay dos grandes marcas, había dos grandes marcas de coches. Una era la Volvo, o es, y otra Saab. Han sido absorbidas por multinacionales, pero siguen siendo marcas que se respetan, etiquetas que se respetan. Y un día se hizo la pregunta, qué marca de coche utilizan los ministros suecos? Por ejemplo, en España todos utilizan Audis. En España no hay coches propios de gran nivel, pero allí había la dificultad. ¿Qué crees que utilizarán, el Volvo o el Saab? Y la respuesta para nosotros, para los españoles, es sorprendente. La respuesta es cada uno el suyo, no tienen coche oficial. Así que si uno se ha comprado un SEAT 600, viaja en el SEAT 600, etcétera, etcétera. Y por cierto, ahora que se habla tanto en estas épocas de Ucrania, fue el año en que se estropeó, tuvo una gravísima avería la central. Es muy curioso, veo ahí que se me ve a mí en un sitio de la pantalla y luego esa imagen distorsionada soy yo, José Ramón Pardo, periodista. Pero yo le diría que no me parezco nada a esa foto. Eso es Chernóbil o Chernobyl, una ciudad ucraniana que ha vuelto a ponerse de moda por la guerra ruso-ucraniana y que estuvo a punto de provocar un accidente nuclear de dimensiones incalculables. Bueno, pues fue ese año. Y ese año, por cierto, ya el año 86, por fin el PSOE, que llevaba en el poder 3 años, se decidió a cumplir una de sus promesas. España entró en la OTAN con el gobierno anterior, el de Calvo Sotelo. Y el PSOE hizo esta gran campaña. OTAN, de entrada, no, exige un referéndum. Entonces hicieron el referéndum, pero ese referéndum que querían hacer ellos cuando gobernaba la derecha
para decir que no se convirtió en un referéndum para decir que sí. Y entonces hicieron una pregunta muy enrevesada, con lo cual te pedían el sí diciendo no, y la gente naturalmente gobernaban. Por suerte les hicieron caso y España, es decir, los políticos que mandaban entonces en el PSOE se retractaron y conseguimos entrar en la OTAN, igual que poco después entraríamos, todavía bajo gobierno del PSOE, con Felipe González, en la Comunidad Europea, Mercado Común, Comunidad Europea, Europa Unida. Bueno, todo eso es un anticipo de los acontecimientos musicales de ese año 86, que es de lo que nos ocupamos nosotros normalmente en este programa. Y voy a empezar, por ejemplo, tengo aquí, como saben ustedes, tengo un listado simplemente de las fotografías que hay. Y la primera, si no me confundo, debe ser una fotografía de Mecano. Voy a mirar la pantalla, si me permite. Es curioso, la persona que se encarga de buscar las imágenes, viene al final su nombre, Mireia Arambarri, últimamente le ha dado por, en lugar de buscar las portadas oficiales de los discos, buscar las portadas de las casetes. Y lo hace en esta época, que es justamente cuando la casete empieza a dejar de funcionar y ya el vinilo coge el primer puesto, y poco después lo hace ya, domina totalmente el compact disc, el CD. Esta imagen de Mecano, la foto, ese cuadrado que hay allí, es exactamente la portada del LP. Se llamaba Entre el cielo y el suelo y marca el comienzo de la segunda etapa de Mecano. No hace mucho, en un programa de televisión, me pidieron que dijera cuál era el mejor grupo español de todos los tiempos. Naturalmente dije muchos para no quedar mal con nadie. Y dije, fue curioso, dije que en los años, primera mitad de los 60, cuando nacen los grupos, sin duda fue el dúo Dinámico. Y la segunda mitad, para mí, ojo, fueron los Brincos. Y cuando llegamos a la primera mitad de los 70, cambio la fórmula y sigo diciendo que son opiniones propias. Yo elegí a Mocedades. Y la segunda mitad a Grupo Triana. ¿Por qué Triana? Pues porque Triana marcaron la entrada de la música racial española, la música con raíces, el flamenco, dentro del mundo rock. Crearon el flamenco rock con discos bellísimos. Y llegamos a los 60 y entonces dije, la primera mitad de los 60, Mecano, que fue cuando hicieron No me puedo levantar, Maquillaje, Me colé en una fiesta, Perdido en mi habitación, Hawái, Bombay. Y me dijeron, ¿y la segunda mitad? Y dije, el otro Mecano, porque son los mismos personajes, pero dos Mecanos totalmente distintos. Y en este disco, Entre el cielo y el suelo, había dos canciones que se han hecho inmortales, Cruz de Navajas y El hijo de la luna. Bueno, las dos, creación de José Mari Cano, mientras que las de la primera época casi todas eran de Nacho. Siempre, en cada época, han cantado los dos, han compuesto los dos, ha cantado siempre Ana Torroja, pero esta segunda etapa está más marcada por la línea melódica de José Mari Cano y canciones como las que había Entre el cielo y el suelo. Y seguimos con una reaparición importante. 2 años antes había fallecido, lo contamos aquí, el torero Paquirri en una corrida de toros en la plaza de Pozoblanco, un pueblo de Córdoba. Lo había cogido un toro, lo había matado, y su viuda, que estaba embarazada, estaban recién casados, había decidido dejar de cantar, haciendo el luto tradicional durante 1 año. Ni cantar, ni hablar en prensa, ni salir en los medios, aislada, encerrada. Y de pronto, pues la compañía de discos le dijo, oye, creo Isabel que debe sacar un disco nuevo. Y no quería. Entonces, es que no sé qué cantar. No puedo cantar cosas intrascendentes, no puedo cantar canciones alegres. Entonces la compañía habló con José Luis Perales, le dijeron, ¿tú serías capaz de hacer 12 canciones, 10, para un álbum de Isabel Pantoja? Perales, que es un fenómeno, se puso al trabajo, manos a la obra, e inventó una llamada Marinero de Luces. Y la compañía le dijo, vamos a presentársela a Isabel, a ver qué opina, a ver si hará el disco. Y Isabel, cuando lo escuchó, dijo, si me haces un disco entero así, grabo. Grabó, reapareció, además en un concierto enorme donde asistió
la reina de España, entonces era la reina Sofía, y naturalmente el disco fue una auténtica bomba de ventas, llegó al 1.000.000 de ejemplares e hizo que Isabel Pantoja empezara a convertirse en una figura en la balada de raíz española, pero balada, lo que llaman balada española en los países americanos de habla hispana. Una reaparición después de un año de silencio, pero ese año reaparecieron con un disco después de, ojo, 17 años de no grabar, el dúo dinámico. El dúo dinámico había dejado de cantar, lo había dejado. Ambos, tanto Manolo como Ramón, se habían dedicado a la composición. Son los autores, por ejemplo, del La La La, que ganó Eurovisión, a la producción. Pongamos un ejemplo, Ramón llevó la carrera durante mucho tiempo de Julio Iglesias con un éxito enorme, y Manolo de otros muchos artistas, director artístico del sello Columbia, y fue un hombre de una carrera muy sólida. Y de pronto empezaron a pedirles que cantaran de nuevo. Ellos no querían cantar de nuevo, pero se lo pidió la revista Interview para su fiesta aniversario, les pidió que cantaran. Y ellos no sabían cómo decir que no a un grupo que era también propietario de El Periódico de Cataluña, El Periódico de Madrid. No querían decir que no, pero no querían hacerlo. Entonces un manager que tenía, un representante para sus asuntos, le dijo, tenéis que hacerlo. Entonces preguntaron, ¿quién es el artista que más cobra en España? Y este que manejaba tal, dijo, pues en este momento un concierto de Serrat puede valer 2 millones. Y le dijeron, pues pide 4 para que digan que no. Pidieron 4 y le dijeron que sí. La cifra no es exacta, porque si dijera la de verdad, le voy a decir la de verdad, era 500.001. Ahora, visto ahora, serían 3.000 euros y 6.000. Y pensaríamos, qué barato se vendía. Es que entonces 1.000.000 de pesetas era mucho dinero, no como ahora. El caso es que cantaron en público y la compañía CBS se acercó a ellos y les dijo, oye, tenéis que grabar un disco. Y dijeron, por ahí no pasamos. Hombre, tenías que grabar. Además se lo dijo el director, que era músico, había sido el autor de muchas canciones, cantautor, Manolo Díaz, les convenció, les quiso convencer. Y al final llegaron a un acuerdo. Vamos a grabar un disco, es decir, vosotros pagáis el disco, le dijeron a la compañía, y cuando acabe y lo oigamos, se decide si sale o no. Es decir, si no nos gusta, aunque llegue hasta mucho dinero, no va a salir. Lo grabaron y allí había una canción, su primer éxito, digamos, post-reaparición, que se llamaba Tú vacilándome y yo esperando, que dio mucho juego, y poco después, me adelanto a la fecha, Ariane Resistiré, que con la pandemia se ha convertido en una especie de himno de nuestra música pop. Bueno, pues este año 86 reaparecen ellos, habían dejado de ser el dúo dinámico 17 años antes, que son muchos años. Y ese año reaparece, como ven ustedes, el año 86 es muy de reapariciones, reaparece Olé Olé. A Olé Olé se le había ido la cantante, Vicky Larraz, quería cantar sola, había decidido, fue al Festival de la OTI a presentar Bravo Samurai, una canción propia, había empezado a hacer una carrera y demás. Y entonces el grupo de Olé Olé buscó una chica nueva que tocaba cantaba en un grupo prácticamente desconocido, se llamaba Cristal el grupo, pero con K, y cogieron a la cantante, la llamaron, la cambiaron, se llamaba Marta Sánchez, y este año fue el primer álbum. Ahí encima del Olé Olé lo pone Bailando sin salir de casa, y una canción cuya maqueta había hecho Olé Olé con la voz de Vicky Larraz, y sin embargo apareció ya con la voz de Marta Sánchez, que se convertiría en uno de los mitos eróticos del pop español. También llegaremos a la fecha en que lo consigue, pero consiguió que el grupo siguiera funcionando e incluso creciendo. Y vamos a seguir realmente fue un año de canciones muy importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de Víctor y Ana. Víctor y Ana han hecho una carrera prodigiosa por separado y juntos. En este año 86, la compañía de discos les dijo, tenemos una canción, queremos saber si os gusta, pero tiene un problema. ¿Qué problema? Pues que es de un grupo que hemos fichado y la quieren cantar ellos.
pues hombre, si la quieren cantar ellos, además, todos eran gente conocida de la música, no de la movida, de la música madrileña. Entonces la compañía inventó una cosa muy rara, que fue sacar esa portada que ven ahí, que es la portada tan solo de un single, de La Puerta de Alcalá, era también la portada de un doble LP. Un doble LP muy bien pensado. Uno de ellos tenía como protagonista a Ana Belén y otro tenía como protagonista a Víctor Manuel. Es decir, las canciones de uno eran todas de Víctor, las canciones del otro eran todas de Ana Belén. Y además cada una tenía un título distinto. Uno se llamaba Para la ternura, la otra se llamaba Siempre hay tiempo. ¿Por qué? Porque de esta forma podía decirlo seguido: para la ternura siempre hay tiempo, o siempre hay tiempo para la ternura. Y la idea era lanzar para que uno apoyara a la otra y la otra al uno, y en cuanto pasara el primer lanzamiento, separarlos y venderlos por su cuenta. Pero en la parte correspondiente a Víctor Manuel estaba esa canción, La Puerta de Alcalá. La había hecho el grupo Suburbano. La compañía convenció a Suburbano diciendo: esta canción le va muy bien a Victoriana y además tiene un cierto contenido político. Cuenta a través de La Puerta de Alcalá la evolución de la sociedad y la política madrileña y española. Y entonces le dijeron: va a vender más, y cuando se haga famosa sacamos luego la vuestra, que estos son los creadores de verdad. Bueno, el éxito de la versión de Victoriana fue tan arrollador que cuando salió de Suburbano prácticamente no se enteró nadie. De hecho, yo conservo el disco, conseguí el disco, debe hacerse una tirada muy pequeña, y lo conservo como curiosidad. Pero realmente, si hubiera salido solo por Suburbano, estoy seguro de que no hubiera sido el enorme éxito que fue. Y seguimos con grandes figuras, algunas de las cuales, como ven ustedes, siguen en nuestros días. En este caso es Joaquín Sabina. Contamos en su momento que Joaquín Sabina había fichado por una compañía, la compañía CBS, que le había lanzado una serie de discos donde se empezó a ver que tenía mucho talento, pero sonaba antiguo, sonaba como un cantante folk, es decir, se dirigía a gente joven que estaba inmersa en la música pop y en la música rock, y lo que hacía él, iba con esas guitarras del estilo pues de Bob Dylan, primera época, de Pete Seeger, de Joaquín Díaz, es decir, hablaba el lenguaje de una generación con canciones que realmente estaban dirigidas a otros. Cambió de compañía, fueron contratados por Ariola, y Ariola lo que hizo fue: todas esas canciones que tenéis son muy buenas, no podemos volverlas a grabar porque son muy recientes, vamos a hacer un disco con todos los éxitos en directo, un concierto en la Plaza de Toros con el grupo Viceversa, que es esa portada que hemos visto hace un momento, Joaquín Sabina y Viceversa en directo, y ahí muchos aficionados recuperaron canciones que les habían pasado inadvertidas, pues pongamos que hablo de Madrid, Calle Melancolía, y cobraron un nuevo sonido e hicieron que Joaquín Sabina se convirtiera durante una década en el artista más vendedor del panorama español, el artista que más discos y más conciertos y más entradas vendía. Otra no es reaparición, bueno, estos son los Viceversa, se dan cuenta que ahí no está Sabina, porque también Viceversa grabó algunos discos por su cuenta con mucho menos éxito. Iba a hablarles de Amaya Uranga. Amaya Uranga fue la gran voz solista de Mocedades, la creadora del Eres tú, Tómame o déjame, Secretaria. Cantaba también su hermana Estíbaliz, cantaba también su cuñado Sergio, es decir, tenían muy buenas voces, pero la base de su sonido era ella. Y un buen día decidió dejar el grupo y empezar a cantar sola. Y la compañía que le lanzó, pues preparó un repertorio muy bueno, con canciones de gente importante, canciones escritas expresamente para ellos, gente como José Maricano, gente como Víctor Manuel, y sobre todo una canción de Joan Manuel Serrat en catalán, Palabras de amor, que nadie había cantado en español, porque Serrat no quería cantarla en español, no le parecía bien, pero se lo pidió a Amaya, grandes amigos, y no solamente le hizo una letra en castellano, sino que en el disco la cantaron juntos, Palabras de amor, sencillas y tiernas. Seguro que muchos la recuerdan. Pues ahí ese fue el primer álbum de Amaya,
que grabó solo otros 2 álbumes en solitario, se volvió a reunir con toda la familia, hizo un disco de transición con el nombre de Charango, por una canción que hablaba del charango, y a continuación hicieron el consorcio con el cual tuvieron un éxito enorme. Ustedes dirán, en el año 86 solo reaparecieron las figuras del ayer. No, hubo gente nueva. Por ejemplo, el grupo Danza Invisible lanzó, se ve que el tipo de portada era más de grupo independiente y de compañía también indie. Indie no viene de los indios, viene de la independencia. Hicieron música de contrabando, veis muy rápido porque me dicen que queda poco tiempo. Hombre G hicieron un álbum llamado Lo cagaste por Lancaster. Hombre G siempre relacionan con el cine y con frases hechas, ese de sufre mamón, devuélveme a mi chica, la cagaste por Lancaster, ese por Lancaster. Creo que la película era El halcón y la flecha. Ya saben que David Sumer es hijo de uno de los grandes, Manolo Sumer, uno de los grandes directores de cine de España, y su cultura cinematográfica es muy grande. Sigamos rápidamente. Por ejemplo, Ramoncín, que ya había grabado algunas cosas, hizo el disco de La vida en el filo. Y fue un cambio para él. Las canciones estaban más cuidadas, las armonías mejor hechas, su forma de cantar más comercial. Ramoncín pasaba a estar en el grupo de los grandes en lugar de donde venía, que era el grupo de los disidentes. Y sin embargo, artistas tan fuertes como Miguel Ríos, por ejemplo, no consiguieron enganchar con El año del cometa, que fue un disco muy bien hecho, tan bien hecho que llegó a grabarlo a Alabama. Entonces las grabaciones las pagaba las compañías de discos, y además cogió de productor a Tom Dowd, que había hecho a Crosby, Stills Nash, había hecho a Lynyrd Skynyrd, había hecho a los Allman Brothers, uno de los grandes compositores de la música americana. Aquí le tienen, y sin embargo el disco pasó inadvertido. Vamos a hablar de otro grupo, por ejemplo, de la época, Los Secretos. Los Secretos sabéis, porque lo he contado, que nacieron de un grupo llamado TOS, el final de Secretos, que había tenido una crisis enorme porque su batería, Canito, había muerto en un accidente automovilístico. De hecho, él no iba en el coche, le atropelló un coche y lo mató. Cogieron otra batería que también se mató en un accidente de coche. Entonces cambiaron también a una compañía pequeña, una compañía independiente, hicieron un nuevo disco, y yo no sé si ese primer cruce del título se refiere a la accidentada vida que estaban viviendo en aquel entonces. Y vamos a terminar, no sé si me hacen señas, si tengo para 1 o 2, con el último de la fila. Les hemos conocido como los Rápidos, como los Burros, con grupos que ya habían existido, y aquí este año hicieron este álbum, Enemigos de lo Ajeno, donde ya se empezaba a ver cuál iba a ser su trabajo. Rock con un cierto deje andaluz, porque Manolo García, aunque catalán de nacimiento, es de ascendencia andaluza. Y vamos a cerrar con un disco prodigioso. Ángela Molina, la hija del gran Antonio Molina, hizo un disco con George Mustaki. Un disco apasionado, no hicieron más, desgraciadamente. Fue un disco muy valioso que se llamaba Muertos de Amor, y un vídeo donde parecía que estaban enamoradísimos, como estoy yo de la música y de todos ustedes. Tengo que dejarle porque el tiempo es oro y hay que ocuparlo en otros programas que están esperando, pero si quieren volver a hablar de música, escuchar de música, la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora tendremos una nueva edición del Almanaque de la Pardopedia. Hasta entonces.